La derrota del pacto histórico en las urnas. Las verdaderas cuentas de la estruendosa derrota del pacto histórico de Gustavo Petro en las elecciones regionales perdió más de 8 millones de votos. Semana hizo un análisis de datos y comparó las votaciones de los candidatos avalados por el pacto histórico y aquellos que recibieron el respaldo de otros partidos políticos que se oponen al presidente. Bueno, gente, duro golpe al guerrillero asesino Gustavo Petro. Pierde, gente, más de 8 millones de socios de él, quienes fueron los que apoyaron al guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy es un duro golpe a la izquierda comunista. Hoy es un duro golpe a las ratas de izquierda, a estas ratas que durante años han robado al país. Hoy pierde el guerrillero asesino Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Pía Córdoba y el grupo terrorista de las FARC en el Congreso. Hoy celebramos que el guerrillero asesino ya se sabe quién es. Es una rata más en Colombia. Hoy se revela que esta rata no lo quiere nadie. Gustavo Petro no lo quiere el pueblo colombiano y el pueblo le dio una paliza a este criminal. Esperemos, gentes, que ustedes no sigan apoyando a estos criminales asesinos de izquierda comunista del guerrillero Gustavo Petro. Escuchen este explosivo audio donde el guerrillero pierde más de 8 millones de votos quienes fueron a apoyar a este asesino. La derrota del pacto histórico en las urnas. Las verdaderas cuentas de la estruendosa derrota del pacto histórico de Gustavo Petro en las elecciones regionales perdió más de 8 millones de votos. Semana hizo un análisis de datos y comparó las votaciones de los candidatos avalados por el pacto histórico y aquellos que recibieron el respaldo de otros partidos políticos que se oponen al presidente. A pesar de que el presidente Gustavo Petro no quiere aceptarlo, el pacto histórico fue derrotado en las elecciones regionales. Después de haber logrado una votación nacional de 11.291.986 en segunda vuelta, el mandatario solo logró 2 gobernaciones, alcaldías de municipios pequeños y algunas curules en consejos y asambleas. A pesar de esto, David Racero, representante a la Cámara del Petrismo, aseguró que se trata de una victoria de la colectividad. A pesar de no ser arrolladora, el pacto histórico avanzó, pero pudo ser mejor. El presidente tampoco quiso aceptar el mensaje que envió la votación. Hablan de mi derrota política y solo, les adelanto un dato, las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en 7 departamentos. Hace 4 años solo incidimos en uno, dijo en un trino que borró. Posteriormente, el presidente dijo que ganó en 9 departamentos y que se estaba luchando el 10º. Semana analizó los datos del preconteo, teniendo en cuenta que los resultados en las gobernaciones muestran la intención de voto de los municipios del país. La revisión concluyó que, después de obtener 11.291.986 votos en segunda vuelta presidencial, el pacto histórico solo logró que sus candidatos obtuvieran 3.066.838 sufragios en los 32 departamentos y la capital. Contexto: el pacto histórico del presidente Gustavo Petro, derrotado y es sin quien defienda sus banderas, está en riesgo de disolverse. Primero, este medio sumó todos los votos obtenidos por los candidatos avalados y coavalados por el pacto histórico, así como los avalados y coavalados por los 13 partidos que conforman la coalición. Entre ellos, Colombia Humana, Polo Democrático, MAIS, AICO, Todos Somos Colombia, Alianza Democrática Amplia, Comunes, Todos Somos Colombia y la Fuerza de la Paz. Además, se incluyeron Fuerza Ciudadana e independientes que avalaron a varios candidatos del pacto histórico y a fichas claras del mandatario en las regiones,
como Mario Fernández Alcocer y Julián Bedoya. El análisis arrojó una derrota aplastante para el petrismo. Por coavales, las gobernaciones de Caldas, Cauca, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, le pertenecen a partidos de la coalición. Por otro lado, las gobernaciones en Nariño y Amazonas fueron coavaladas por el pacto histórico. Esto le otorgaría al presidente Gustavo Petro 12 de 32 gobernadores, pero con una votación mucho menor que la obtenida por él en segunda vuelta. Con este análisis, la coalición del presidente obtuvo 5.580.467 votos, pero los depositados en su contra fueron 13.125.832. El problema con este análisis es la Fuerza de la Paz, partido de Roy Barreras, que, a pesar de hacer parte del pacto histórico, avaló y coavaló en solitario. En total, el partido del embajador en Reino Unido coavaló a los candidatos ganadores en Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Varios competían contra el candidato del pacto histórico o de un partido de la coalición ideológicamente afín con el presidente. Votos pacto histórico y afines menos gobernaciones y alcaldía de Bogotá vi publicaciones semana S.A. On Scribe. Igual ocurrió con MAIS, AICO y Alianza Democrática Amplia, que también avalaron Valle del Cauca, Tolima, Caldas y Guainía. En ocasiones, acompañados de partidos tradicionales como Cambio Radical, la U, Conservador y Liberal. De esta forma, la verdadera radiografía es cómo les fue a los candidatos avalados o coavalados por el pacto histórico o partidos grandes de la coalición, como Colombia Humana y Polo Democrático. A su vez, tener en cuenta fichas del mandatario avaladas por otros partidos, y los votos de Fuerza Ciudadana e independientes. Por esto, se puede afirmar que el gobierno nacional solo ganó en Amazonas, Cauca, Magdalena y Nariño. Solo en 2 fue con aval del pacto histórico, dado que los demás fueron respaldados por Fuerza Ciudadana e independientes. Contexto: tras fuerte golpe electoral para el pacto histórico, Petro lleva 2 días sin eventos públicos fuera de Palacio. La votación es el resultado más duro. La colectividad del presidente solo sacó 3.066.838 votos, mientras que el voto en contra llegó a 15.627.249. El pacto histórico y afines obtuvieron votaciones tan bajas como 168 votos en gobernaciones. El más votado en todo el país fue Gustavo Bolívar, con 571.591. Si se le compara con la votación del presidente en segunda vuelta presidencial, el petrismo perdió 8.225.148 votos en un poco más de un año. Es decir, solo logró el 27% de su histórica votación, por la cual asegura que tiene el mandato popular de llevar a cabo múltiples reformas. La elección, sin lugar a dudas, es un referendo en rechazo a lo que está pasando en el país y el presidente Gustavo Petro, así le cueste aceptarlo, salió derrotado.